comentario, una pregunta que quería hacerle. Antes ha comentado que el tema del libre albedrío, pues como un niño se siente libre para ser como es, cuando está fuera de las personas, de los padres, de la influencia, ¿no?, que no están presentes, y que nosotros mismos venimos aquí con libre albedrío porque estamos de alguna manera pues ausentes de esos tutores, esos seres que nos guían espirituales, por así decirlo, que nos puedan influir y así podamos actuar conforme nosotros mismos somos. El caso de conocer todo esto de las leyes espirituales, de la ley del amor, ¿no nos influenciará igual en ese sentido que, por ejemplo, la ley de la justicia espiritual, a actuar de una manera como si estuviera presente ese guía espiritual o algo así, el conocer la reencarnación, el conocer todo esto que nos ha contado? Muchas gracias. A ti, muy buena pregunta. A ver, el tema de la creencia en todo esto, o sea, quiero decir que el hecho de que estemos aquí no quiere decir que nuestros guías se hayan desvinculado de nosotros ni que no podamos tener acceso al conocimiento de la realidad espiritual, para nada, porque eso en realidad sería también una coacción, ¿no? O sea, lo que se deja es la libertad a que cada espíritu decida si quiere o no quiere abrir esa puerta. Es decir, la realidad espiritual está ahí para todos. Lo que pasa es que nosotros decidimos si queremos o no queremos. O sea, nosotros decidimos si queremos que los adultos entren para que nos aconsejen o no. Y ellos nos aconsejarán solo si nosotros queremos ese consejo. Y si ellos observan que dan un consejo y no se hace caso, no insisten. Ese es el respeto a nuestro libre albedrío. Pero no quiere decir necesariamente que no tengamos que tener ningún tipo de ayuda del plano espiritual. Efectivamente existe esa influencia, existe en los dos sentidos, la positiva y la negativa, porque también en el plano espiritual hay espíritus que nos influencian hacia lo negativo. Son espíritus poco avanzados que viven en ese plano y que también tienen acceso a nosotros, si nosotros se lo permitimos. Y ahí está también nuestro libre albedrío, decidir qué influencias queremos tener hacia lo positivo o hacia lo negativo. Pero somos nosotros los que decidimos el hecho de abrir o cerrar las puertas al plano espiritual, sea a lo positivo y a lo negativo. Buenas. Hola, no te veo. ¿Dónde estás? Que no te veo. Vale. Para hacerle una consulta, dando Reiki, he sentido presencia de las personas que estaban de familiares fallecidos. Y era para saber cómo la explicación que le podría dar, porque yo normalmente no he sentido la presencia solamente cuando practico Reiki. Que como yo que sé, claro, el significado que le puede dar, si viene como ayuda hacia esa persona, o es para mí, o cómo lo interpretaría usted. Bueno, yo pienso que cuando una persona está recibiendo Reiki, y también el que lo da, o sea, el transmisor y el receptor, de cierta manera, en ese momento hay como una sensibilización de la parte espiritual, y es como que entras en un estado en que te haces más receptivo a recibir influencias de otros seres, que pueden ser utilizadas con propósitos sanadores, ¿no?, de ayudar a esa persona si tiene una enfermedad, transmitirle energías para que mejore, o a veces es una ayuda más del tipo de, a lo mejor, pues facilitar el contacto con seres que ya han fallecido para que esa persona reciba un consuelo, un alivio. Lógicamente eso uno no lo puede saber. O sea, uno sabe que pone las manos y que quiere ayudar a esa persona, y depende de si esa persona lo necesita y los del plano espiritual deciden que se puede, y también de la sensibilidad de cada uno de los que participan en esa sesión, que se dará o no. Yo creo que siempre es bueno que cuando uno haga una sesión de Reiki no tenga expectativas, ni de que la sesión mejore la salud de la persona, ni que vaya a tener un contacto con un determinado ser, porque a veces ocurre y a veces no, y si no nos podemos llevar muchos chascos.
porque no somos nosotros los que decidimos eso, sino que si se da y es posible, pues se dará. Entonces yo creo que la actitud que hay que tener es saber que el Reiki es positivo en varios aspectos, físico, mental, emocional, espiritual, pero que no hay que poner ninguna expectativa, sino que simplemente dejar que la ayuda que esa persona necesite pues se dé, ¿no? Y muchas veces los espíritus guías son los que lo hacen, ¿no? Tú eres pues simplemente un mediador, ¿no? Un mediador de esa ayuda. A ti. Bueno, pues... ¿Dónde estás? Que no te veo. Hola. Hola. Lo primero, enhorabuena por la conferencia. Gracias. Y por tratarse aquí a Málaga, ¿no? Poder conocer en persona. Mi pregunta es más bien una duda, ¿no? Cuando ha hecho mención de las personas que están cercanas a la muerte, bien por una enfermedad o por el motivo que sea, y después vuelven a la vida por el tratamiento médico que le hayan impartido, otras se morirán y no volverán a la vida. Cuando habla de esas visiones que después los que vuelven a la vida vienen contando, como lo de la luz al final del túnel y otras similares, la causa de esto podría ser quizá el tratamiento médico, que a veces es sedación, y en la mayoría de los casos pues tiene un efecto secundario, y casi todas las personas vienen contando lo mismo porque esa medicación pues en ellos le resulta con muchos efectos secundarios. Si puede ser la causa esa o no, o simplemente es que realmente, como usted dice, y también otros autores, que realmente eso, quieren contar con la parte no material con la que vivimos. Esa es mi pregunta. Muy bien, buena pregunta también. Hay un estudio el que he comentado de un investigador, Pim Van Lommel, que es un cardiólogo, que publicó un artículo en el año 2001 en la revista Lancet, que una de las cosas que evalúan es si la medicación que reciben esas personas tiene algún efecto sobre el hecho de predisponer a tener experiencias cercanas a la muerte. Y llegan a la conclusión de que no tiene ningún efecto. Una de las cosas que nos pudimos plantear es que muchas de las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte no están recibiendo ningún tipo de medicación. Son personas que a lo mejor han tenido un infarto repentino y no han tenido medicación. Lo que han podido tener es una reanimación, ¿vale? El desfibrilador o lo que hayan recibido. Y aún así han tenido la experiencia cercana a la muerte. Es decir, que no, esa variable se ha estudiado y en este estudio al menos llegan a la conclusión de que no tiene ninguna influencia. Yo no digo que haya personas que tengan alucinaciones cuando reciben algún tipo de fármaco que produce alteraciones del sistema nervioso, pero normalmente si es una alucinación no suele vivir el mismo tipo de experiencias que corresponden a la experiencia cercana a la muerte. Sí que es cierto que ha habido casos de personas que cuando han sido sedadas para ser operadas con una anestesia, han tenido una salida del cuerpo repentina y una experiencia, o sea, han estado en situación de paro cardíaco a consecuencia de la sedación y han tenido una salida del cuerpo y una experiencia cercana a la muerte. En estos casos sí que podríamos decir que la droga ha tenido el efecto de provocar la situación de muerte clínica o la salida del cuerpo de forma forzada, pero no significa eso que sea una alucinación, sino que es algo que la propia droga, al actuar sobre el sistema nervioso, ha provocado. Pero sigue siendo una experiencia real. Hay personas también que a través de haber tomado ciertas sustancias, hay sustancias que fuerzan la salida del cuerpo sin que sea una situación de muerte clínica. Pero no aconsejo que se haga así, porque eso sí que tiene efectos secundarios graves en el funcionamiento del sistema nervioso. Pero no quiere decir que esa sea la causa de ese tipo de experiencia en concreto.
Pim Bam Lommel. Pasa es que ha pagado es en Lancet, la revista es Lancet en 2001. Si pones Pim Bam Lommel en internet, te va a salir. De hecho, estuvo hace poco dando unas charlas en Elche, y la verdad es que fue un montón de gente. Había 300 y pico personas allí para escucharle, porque... Y este es un estudio más, no es el único, hay bastantes estudios. Yo los que he comentado, si tienes interés, me escribes al correo electrónico y te doy las referencias de los artículos, e incluso el que yo tenga el artículo entero te lo doy. Lo que pasa es que están en inglés, no sé. Hola, ¿Dónde estás? Soy Eva. Hola, Eva. Bueno, primero me alegro un montón de estar aquí porque ya los libros suyos ya los tenía, pero no había tenido la oportunidad de venir, a pesar de que sé que viene cada año, ¿no? Varias veces. Sí, por eso. Pero bueno, ya por fin quería hacer una pregunta. Bueno, está claro que para saber lo que sentimos cada uno, nos tenemos que liberar de las normas de la sociedad, de todo lo que nos ha inculcado la familia, bueno, el raciocinio que tenemos cada uno y que nos impide el hecho de lo que es sentir, ¿no? Las emociones. Cuando uno se da cuenta, que es lo primero que dice, primero hay que darse cuenta para buscar luego el cambio, ¿no? Y cambiar. ¿Qué opinas sobre la psicoterapia humanista tipo Gestalt, MDR, o la gente que se hace regresiones también? Si eso le ayudaría también para mejorar. Y luego una cosa que no tiene nada que ver con que he escuchado hablar de los niños índigo y niños cristal. ¿Qué es lo que conoce de eso? Bien, yo la terapia gestal no la conozco suficiente como para dar una opinión en profundidad. Yo todo lo que sean terapias psicológicas que ayuden a la liberación de bloqueos y represiones me parece que son positivas, pero pienso también que lo más importante es que uno quiera hacer un cambio, y si necesita ayuda, sea profesional o no profesional, pues que la busque, ¿no? Y que la pida. Pero básicamente el trabajo es individual, y la conciencia de uno mismo es la que le ayuda a querer hacer ese cambio. Y también tenemos ayuda del plano espiritual, porque en sueños también nos ayudan, y cuando necesitamos ayuda también la podemos pedir a nuestros guías. O sea que podemos tener ayuda de los de aquí y de los de allí, si queremos, pero sobre todo el deseo de querer cambiar interiormente. Yo pienso que no solo es suficiente el hecho de ser consciente de que pasa algo que no te gusta y querer cambiarlo. Por eso es que tenemos tanto inculcado todo lo que hemos estado hablando. Pienso que a veces hace falta ayuda. Por supuesto. No para que quiero cambiar, no. Pienso que no es... Yo creo que eso es el paso necesario totalmente, es querer cambiar. Y luego está que si necesitamos ayuda, pues buscarla. Es muy difícil por uno mismo solo el cambio. Las regresiones, pienso que si una persona cree que hacer una regresión le puede venir bien, que con intentarlo no pierde nada. Y a veces le ayudará y a veces no, porque a veces los problemas no derivan de no recordar algo determinado. Hay personas que sí que les ha servido, porque su bloqueo era de algo de otra vida, y eso les ha servido para tomar conciencia, y a partir de ahí pues que pierda fuerza, ¿no? ese temor. Entonces creo que es algo bueno, pero que no necesariamente va a ser la panacea, ¿no? para hacer ese cambio. Entonces cada uno con lo que le nazca, que le puede ser bueno, lo puede intentar, y no se pierde nada. Pero hay veces que no se recuerda nada de otra vida, o sea que no se recuerda a la carta, sino que se recuerda lo que en el plano espiritual creen que te puede servir para avanzar, y a veces recuerdas y a veces no. Hablo de los egoístas. Yo creo que el ser humano tiene mucha yo pienso que sí que es verdad que ahora los niños que vamos viniendo aquí muchas veces, y cada vez que nacemos sabemos más, y también ahora hay una represión de la educación, y eso permite que las capacidades del interior se vayan desarrollando, pero no hay niño igual a otro, no hay un niño igual a otro. Creo que son etiquetas. Yo pienso que yo creo que cada niño sea más inteligente, más sensible, menos
sea más o menos se le etiqueta le dicen, no, este niño es así y tiene que ser así, y a lo mejor el niño a unas cosas empieza a sacar críticas, por otras no. Entonces yo creo que hay veces que también de alardear un poco de hijos, ¿no? A veces de, mira, mi niño juega muy bien al fútbol, mi niño es síndico, es cristal, ya ponemos una etiqueta para presumir, y a veces eso es meter una presión a los niños, porque a lo mejor sí que cumple algunas características que se atribuyen a ese tipo de personalidades, pero a veces no. Pues, oye, nuestros hijos son nuestros hijos, sean como sean, ¿no? Y si los amamos, pues lo que tenemos que intentar es que sean lo más felices posible, ayudarles a que se desarrollen en libertad y que sean de una manera o de otra, pues que se puedan manifestar en libertad. De nada. Buenas tardes, soy he hablado con compañeros del Reiki, desde que inicié el Reiki, pues una de las veces que el Reiki no una persona que usé muy mala, pero mala, y le pregunté por qué, pero no me dio ninguna respuesta. ¿Usted me la podría dar? Yo no te puedo responder a eso, pero te puedo decir que hay veces que hay personas que están mal y que si tú estás sensible puedes captar cómo se sienten, y durante el momento que haces la sesión experimentas, en cierta manera sintonizas con lo que están sintiendo, pero eso no quiere decir que te transmitan a ti el mal, será algo temporal, transitorio. Hay maneras para evitar que eso sea tan fuerte, ¿no? Para mí la manera mejor es hacer el Reiki incondicionalmente y pedir ayuda del plano espiritual, porque así son los hermanos del plano espiritual los que transmiten la energía, tú actúas de canal y no das de tu energía. Si tú das de tu energía, sí que puede ser que el desgaste sea mayor. Por lo tanto, yo creo en el Reiki incondicional, o sea, gratuito y que no sea de lucrativo. Luego hay otra cosa importante, y es que inevitablemente cuando pasas una sesión de Reiki muchas veces hay un pequeño desgaste, porque has hecho como un esfuerzo, ¿no? de intentar predisponerte a ayudar a una persona, y si, como digo, esa persona lo necesita, a veces es como una esponja que absorbe, ¿no? Pero eso suele, después de la sesión estás un rato descansando y se te va. Otra cosa que a mí me suele pasar cuando estoy tocando alguna zona que está con malestar, sea físico o psicológico, es que empiezo a bostezar, ¿vale? El bostezo en realidad es como una manera de drenaje, como que tú estás captando la energía gastada de esa persona y a través de bostezar la sueltas. Hay personas, o moquear, empezar a moquear, luego después de la sesión tener ganas de hacer pipí muy fuertes. Es como una manera que el líquido es como que acumula esa energía y al soltarlo pues ya se te va de ti, ¿no? No te afecta. Entonces el bostezo es un síntoma positivo de que sabes que estás quitando malestar a esa persona y que también lo estás soltando de ti mismo. Hay gente que había otra reacción física que no recuerdo qué era. Eructa cuando está pasando energías. Es también otra manera de soltar esa energía gastada, ¿no? Entonces yo pienso que haciéndolo así no es nada peligroso, pero como digo, es inevitable que si una persona es sensible pueda captar temporalmente cómo se siente esa persona. A ti. Hola, ¿dónde estás? Hola. Lo primero, agradecerte mucho la charla y el tiempo que has compartido tan generosamente con nosotros. Y luego mi duda es por qué el espíritu decide o necesita internarse para perfeccionarse o desarrollarse. No lo entiendo. Un espíritu en principio bondadoso o
Lo necesita porque inicialmente no somos bondadosos, somos ignorantes. El espíritu, cuando es creado, nace ignorante de todo, pero con la potencialidad de aprenderlo todo. Y a través de las pruebas de múltiples vidas se va desarrollando. O sea, no nacemos desarrollados. O sea, inicialmente en el proceso de creación espiritual no nacemos sabiendo. Nacemos con la potencialidad de desarrollar todas esas capacidades, pero no nacemos sabiendo. Y por eso necesitamos venir aquí. El motivo principal de encarnar es el poder desarrollarnos con libre albedrío. Si estuviéramos siempre en el plano espiritual, digamos que no nos pondríamos a prueba nuestras capacidades. Es como el examen práctico, ¿no? En la teoría tú lo puedes hacer bien, pero por ejemplo cuando vas a conducir sabértelo todo, pero hasta que no haces la práctica con el coche no te pones a prueba. Pues venir aquí es el examen práctico. Te pones a prueba en aquello que has aprendido. Hola. De manera de que esté aquí echando tu tiempo y en fin, ya llegaremos también de ver. Yo era la pregunta más bien en práctica. Me he visto muy reflejada en lo de el orgullo, ¿no? Y estoy así un poquillo también yo como apartada porque no me atrevo, no sé, a darme de mí. Porque ya he dado y resulta que me han llamado tonta, me han llamado que sí permisiva, que sí permito, que sí. Y al final muchas veces pues salido dañada y estoy un poquillo. Y yo, la pregunta mía era que como ha dicho que para salir del orgullo era la humildad, ¿no? Ser valiente de ser uno mismo, de actuar de acuerdo con los sentimientos. El alcanzar la humildad sería el objetivo de la etapa de la soberbia. Es que la palabra humildad es la que nos han enseñado, es más bien un poquillo así a pacochailla y ponerte en un plano como que, no sé, el reflejo que tenemos de la humildad, ¿no? Sí, se confunde humildad con sumisión y no es lo mismo. Entonces, yo era para aclarar un poquillo la palabra humildad para que tengamos, por lo menos los que estamos queriendo avanzar y aprender y eso, por lo menos por mi parte, a lo mejor los demás lo tienen más claro, saber hacia dónde me dirijo, ¿no? Sí. A ver, la humildad es el hacer las cosas sin alardear, ¿sabes? Sin un propósito de buscar admiración, fama. Y también otra cosa importante de la humildad es saber encajar bien la ingratitud. Eso es un tema muy importante. Muchas veces haremos cosas por personas que serán ingratas. Cuando la humildad no está trabajada, eso nos genera mucho malestar. Es cuando decimos, joder, con todo lo que estoy haciendo por ti, mira cómo me lo pagas. Nos enfadamos. Entonces la humildad es saber llevar eso mejor, el no enfadarnos con las personas que actúan ingratamente. Pero también un punto muy importante es no alardear. Eso es propio de la vanidad, pero también en la etapa del orgullo a veces se alardea por diferentes motivos. Y eso es muy diferente de la sumisión. O sea, la persona humilde no tiene por qué ser sumisa. No lo es, de hecho. Es valiente. Y se tiene que poner en el sitio muchas veces. Jesús, que para mí es la persona más humilde que ha venido a este mundo, no era una persona sumisa. Plantó cara a mucha gente. Fue valiente. Por lo tanto, es diferente la humildad y la sumisión. Cuando una persona no es buena por dejar que los demás dirijan su vida. Si tú tienes algo claro respecto a tu vida, no permitas que los demás te lo impidan. O sea, no eres humilde si permites eso, solo eres sumiso. Lo que nosotros no tenemos derecho es a invadir el libre albedrío de los demás. Eso ya sería egoísmo. Pero luchar para que se respete nuestro libre albedrío no es nada egoísta, eso es algo bueno. Y a veces las personas confunden eso. Creen que son más buenos si permiten que los demás dirijan su vida, les avasallen, ¿no? Y no es así. Tenemos que ser más valientes. Y si tenemos que decir que no a determinadas cosas, no tener miedo a decir que no. Si se refiere a nuestra vida y a nuestra voluntad, eso no tiene nada de malo.
Y esa es la diferencia que para mí hay entre la humildad y la sumisión. La religión es verdad que ha confundido, porque ha dicho, no, para querer a los demás tienes que renunciar a ti mismo. No, no es así. Tienes que renunciar al egoísmo, eso sí, pero no a tus sentimientos ni a tu personalidad, para nada. Lo más importante para mí es vivir de acuerdo con lo que uno siente. Y cuando uno vive de acuerdo con lo que uno siente, con lo que siente, tiene más capacidad para poder ayudar a los demás. Si se reprime y se somete, ¿qué puede hacer por los demás? Lo único que hará es permitir el egoísmo de los demás hacia sí mismo. No les ayudará. Hola. Mira, primero darte las gracias por tu capacidad de amar. Mira, que va mi pregunta, va sobre la reencarnación. Era para preguntarte, cuando tú tienes un ser querido allegado, pues un padre, un hijo que hace muchos años ha muerto, 20, 30, entonces te has comentado que tú puedes conectar con él, incluso cuando está moribundo puede hacerlo, ¿no? Pero ¿cómo sabemos si está, bueno, no lo podemos saber, ¿no? Pero lo pueden estar en un plano espiritual o en una reencarnación, ¿no? Me he preguntado yo a veces, ¿no? Porque a lo mejor el espíritu de la persona tuya llegada no está evolucionando ya aquí en este mundo, ¿no? Sí, es cierto. Es cierto. A veces ocurre que esos seres queridos ya no están allí, están en el otro plano y nosotros vamos y ellos ya no están allí para recibirnos porque están encarnados. Pero eso no nos va a impedir contactar con ellos. Porque hay un momento que es durante el sueño, cuando estamos durmiendo, que el espíritu se separa del cuerpo y viaja. Y puede contactar tanto con los seres queridos que están en este plano, que también estarán viajando por ahí si están durmiendo o no, o con los que están en el otro plano. O sea que el hecho de encarnar no nos va a impedir contactar con nuestros seres queridos. Lo único es que tendremos que esperar a que estén durmiendo para hacerlo. ¿Cómo saber si un ser querido encarnado o no? No es fácil saberlo. A veces no tenemos acceso a esa información. Entonces, en nuestro sueño, en el capaz del sueño, podemos contactar con nuestras vidas anteriores, ¿sí? En algunos casos sí. A veces tenemos sueños y a través del sueño accedemos a vivencias de otras vidas. Sí. A veces sí, a veces no. Dentro del sueño puede tener diferentes niveles de conciencia. Hay veces que no te acuerdas de nada de lo que has vivido cuando estabas fuera. Hay veces que recuerdas vagamente y eso se mezcla también con cosas de la mente y al final tienes un pupurrí de mezcla de cosas que has vivido durante el sueño y tus propios pensamientos. Y hay veces que te es claro que has tenido una experiencia extracorpórea y recuerdas bastante bien lo que has hecho y lo que has vivido, aunque no tienes totalmente la conciencia de la vigilia. Y hay gente que es capaz de salir del cuerpo con la conciencia totalmente despierta, de manera que todo lo que vive es tan real como que estamos ahora aquí todos juntos. Esos son los diferentes niveles que puede haber. Eso último ya sería un viaje astral. Personas que se pueden separar conscientemente del cuerpo y conservar la conciencia de la vigilia. Lo normal es que no sea así, pero hay personas que han tomado conciencia en un momento en el que se estaban separando, se han asustado. Y entonces han dicho, hostia, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Que no me puedo mover, que estoy fuera del cuerpo. Y al asustarse, vuelven al cuerpo. Eso le ha pasado a un montón de gente. Y piensan, ostras, si me vuelve a pasar, qué susto, ¿no? Porque a ver si me dan por muerto. Pues todo eso lo estamos viviendo todas las noches de forma semi-inconsciente, de manera que no nos asustamos. Todos salimos cuando dormimos del cuerpo. Y en realidad lo necesitamos porque es algo que el espíritu necesita, salir del cuerpo para sentirse libre. Por eso no dormir es perjudicial para el cuerpo físico, pero también para el espíritu, porque te estás privando de vivir esa experiencia extracorpórea que a veces sirve para reconfortarte, para cargar energías, para contactar con los guías espirituales, con los seres queridos que están en el otro plano. O sea que en realidad todos lo hacemos, pero no todo el mundo llega a tener la conciencia suficiente para poder saborear las experiencias, por los miedos que tenemos. La educación no nos ha enseñado
que eso ocurre y cuando estamos fuera del cuerpo y tomamos conciencia nos asustamos. Tenemos que saber que siempre, aunque no queramos, volveremos y que no nos va a pasar nada malo. El otro día me plantearon una pregunta duda, y es que si una persona acumula mucho karma en esta vida, por ejemplo, si en la siguiente vida podría tener una evolución en la escala de evolución, o sea, podríamos reencarnarnos, por ejemplo, en un animal. No, eso no pasa. El espíritu no puede ir hacia atrás. Es decir, si tú ya estás en fase humana de evolución, nunca volverás a encarnar en el reino animal. Que puedes hacer muchas cagadas en la vida, eso no quiere decir que estés involucionando, eso quiere decir que no estabas evolucionado. Y que si antes no lo has hecho no ha sido porque no quisieras, sino porque no podías. O sea, alguien puede decir, qué malo era Hitler, ¿no? Que hizo todo lo que hizo. Sí, era malo. Pero igual de malo era en la vida anterior, lo que pasa es que no tuvo oportunidad de hacer el mal que hizo. Y mucha gente en esa posición que tuvo él hubiera hecho lo mismo. O sea que lamentablemente en el mundo hay todavía mucho egoísmo. Y lo que él hizo no lo hizo solo. Hubo muchísimos millones de personas que colaboraron. Y que si no hubiera estado él hubiera habido otro parecido, que hubiera hecho el mismo papel. O sea que es el egoísmo del ser humano el que se pone de manifiesto y que hay veces que tiene más posibilidades de actuar y a veces menos. Y si una persona no ha evolucionado, pues cuando tenga la oportunidad de manifestar su egoísmo, pues lo hará. Pero hacia atrás nunca se va. La persona que actúa mal es porque nunca ha sido mejor. No es que haya sido mejor antes y ahora ha empeorado. Pero sí que puede estancarse, eso sí. El espíritu o avanza o se estanca, pero no evoluciona. ¿Algo de decir? Bueno, darte la enhorabuena por tu capacidad de transmitir. Muchas charlas y la verdad que tú llegas de verdad, y lo hemos comentado aquí entre varios. Digo una cosa, a ver, he visto en internet unos vídeos de regresiones de un tal Aurelio Mejía, no sé si te suena. No lo conozco. Tiene cientos de regresiones terapéuticas, pero es curioso que entre ellas casi siempre hablan de otras vidas y algunas son de vida extraterrestre. O sea, yo he visto ahí en la diapositiva que has puesto que volvemos a reencarnar en la Tierra. Cuando ha dicho ya ese momento que hemos completado ese ciclo, vida, somos como seres superiores. Cuando estos testimonios hablan de esos planetas, donde ni se hablan entre ellos, donde la comunicación es de telepatía, o sea, me doy cuenta de que hay como otro escalón más, ¿no? Fue curiosa una en la que dijo que Aurelio, ya cuando ve que hay un ser así, pues le pregunta, ¿no? Dice, ¿ves que la Tierra se está deteriorando? Y en este caso era curioso porque era un niño, ¿no? Y hablaba con voz de un extraterrestre. Pues decía, pues no te preocupes porque eso se está arreglando ya. Pero los niños que están ahora encarnando son seres superiores. Bueno, esto como caso, pero mi pregunta viene, ¿quién orquesta todo esto? O sea, ¿hay una organización? ¿De dónde viene el Big Bang? ¿De dónde sale toda esta perfección? ¿No? Que todo está en armonía, todo está equilibrado, todo funciona. Esa es mi pequeña pregunta final, ¿no? ¿Dónde está aquí ese Dios, esa luz, esa energía? Gracias. Por supuesto que está todo organizado y orquestado, y el director de la orquesta para mí es Dios, pero no es el único. O sea, por debajo de Dios hay infinidad de seres, ¿no? Muy evolucionados, y todos estos tienen un papel en esa organización, ¿no? Y por supuesto que hay vida en otros planetas que siguen también el mismo proceso evolutivo, y que hay espíritus que encarnan en un planeta a veces, en otro, o sea, como los Erasmus, ¿no? Que se van a estudiar a otro país, ¿no? Para aprender. Pues aquí también, este es un planeta donde habrá muchos espíritus que no sean originarios de la Tierra y que vengan aquí de Erasmus, ¿no? A aprender. O sea que, y nosotros a lo mejor, o alguno de nosotros, de lo que hay aquí,
su planeta de origen no es este. Y al revés, que nosotros seamos originarios de aquí, de vez en cuando pues encarnemos en otros planetas. Y que hay mundos de menor evolución que este y de mayor evolución, por supuesto. Y que en los mundos más avanzados, pues la comunicación es telepática y tienen capacidades que nosotros aquí pues solo las soñamos, ¿no? O sea que sí, que puede ser que haya personas que hayan recordado encarnaciones en otros planetas, por supuesto. Y que hay un ser que para mí sí, que otra cosa es que sea como lo pinta la Iglesia, pero para mí sí que existe un Dios. El ser humano, yo pienso que el ser humano, a medida que va evolucionando, se va haciendo una idea de Dios más cercana a la real. Cuando es como el niño, ¿no? El niño tiene una visión del mundo de niño y a medida que va madurando se va dando cuenta mejor de la realidad. Pues en este mundo pasa lo mismo, hay seres humanos que tienen una visión de Dios limitada, otros más amplia y otros más amplia, pero realmente la verdad sobre las capacidades de Dios ninguno de los que estamos aquí llegamos a alcanzar, pero sí que nos vamos haciendo una idea más aproximada de la realidad a medida que vamos evolucionando. Yo escucho que, por ejemplo, en el libro de No lo has comentado en la vida, testimonios posteriores, pero no de Ali Munjani, sí. Morir para ser yo, sí. es muy bueno. Sí. Habla mucho de ese testimonio cuando está fuera de que ese Dios, eso, todos formamos parte de eso. Es una cosa complicada de entender, ¿no? Si te hace esa figura de ese organizador, de ese Dios, ¿cómo formamos todos parte de eso? ¿Llegamos todo de ahí, de salud? Yo pienso que Dios es de donde venimos todos, pero no somos Dios, o sea, pienso que no es que Dios sea la suma de individualidades, ¿no? Dios tiene una conciencia propia y nosotros cuando morimos nos dan a percibir esa conexión y ahí es donde sentimos ese grado de conexión que tenemos tanto con Dios como con otros seres de la creación. Pero no es que seamos nosotros mismos Dios, sino que formamos parte de la creación de Dios y sentimos ese vínculo con Dios, que es tan estrecho que para algunas personas lo vivirán como una fusión con Dios. Pero la conciencia no desaparece a medida que vas evolucionando, sino sería como morir. Lo que va haciendo es integrarse en el plan divino y ser consciente de la hermandad entre todos los seres espirituales y la conexión que hay con Dios. Pues si queréis, ¿hay una última pregunta? ¿O? Bien. Bueno, sí. Iba a hacer una pregunta, era un conocido caso. Ah, vale. Es que ahí arriba, ¿verdad? Sí, ¿me escuchas? Sí. Había escuchado un caso de una persona que recordaba mucho la vida pasada. Entonces me preguntaba que si le podía llegar a atrapar o a perjudicar en algún sentido. Y también qué beneficio le podía aportar. No sé, ¿qué me aconseja que le puedo decir? Es complicado aconsejar solo con esos datos, ¿no? Digamos que si ha recordado algo, tiene que ser por algún propósito. Si uno tuvo un trauma y recuerda mucho, siente miedo de que le pueda atrapar la vida pasada, o la afecte de alguna forma. No sé. Yo pienso que si hay algo negativo de otras vidas que nos pueda hacer daño, no se nos permitirá recordarlo. Y si se nos permite recordarlo, seguramente es para que lo superemos, pero hay veces que también la persona puede decidir estancarse, entonces es complicado saberlo. De todas maneras, si esa persona no quiere recordar nada más, nada le obliga a recordar. No, es que recuerda muchas cosas. Hay mucha gente que está deseosa de acordarse de vidas pasadas, es que el ser humano es muy inconformista. Los que recuerdan no quieren y los que no recuerdan quieren. Entonces, ahora quieren ponerse de acuerdo, ¿no? A veces pedimos cosas y nos las dan y luego nos arrepentimos de haberlo pedido. Yo pienso que si lo ha tenido es por algún motivo. Y que eso se podía aprovechar si uno lo sabe correctamente, pues, por ejemplo, podría servir para saber que aquí no todo empieza con el nacimiento ni acaba con la muerte, sino que hay una continuidad de la existencia y una inmortalidad del espíritu. Eso debería ser algo que si lo interpretas de esta manera debería darte o darle a esa persona confianza y sentido a la vida.
aunque haya recordado cosas que sean duras. Porque es muy difícil que en la trayectoria del espíritu no haya momentos duros. Y generalmente esos momentos tienen un propósito el recordarlos, porque es algo importante para superarlo. Muchas gracias. A ti. Pues lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias. Ya sabéis que esta tarde, si queréis